influencer, que por supuesto está con nosotros hoy para hablar de un tema que ha causado, ha llamado poderosamente la atención, ¿no?, en prensa nacional e internacional, cuando nosotros vemos el caso de una agresión contra Venezuela. El gobierno nacional habla de que hay una posible agresión contra el territorio venezolano, un ataque contra suelo y territorio patrio, que por supuesto nadie puede aprobar, nadie puede aceptar. Pero vamos a conversar con Manuel. Manuel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, como siempre es un gusto estar acompañándolos este jueves. Yo siempre digo ya el jueves en la tarde, llegó el fin de semana. Claro, es que eso es, bueno, pues, eso está montado que el fin de semana ya está ahí, cuando llegue el jueves. Saludos a toda la gente que nos escuchan por 105.1 FM. Ajá. Y bueno, aquí estamos para conversar de estos temas de nuestro día a día. Exactamente. Y sobre todo ahora, día a día, fíjate que hoy estamos viendo declaraciones, por lo menos Story. Que no es Story Time, no. Que es Story, dijo que él no veía una agresión contra suelo venezolano, que por más equipos que hay en el Caribe, por más equipos que hay, inclusive un submarino de ataque rápido nuclear y lanzamisiles en territorio del Caribe colindante con Venezuela, no solamente con Venezuela, también con otros países, él decía que no veía lo que está haciendo Estados Unidos es primero una demostración de fuerza. Y segundo, que está arreciando el combate contra los carteles de la droga que hay en la región del Caribe y que por supuesto protegiendo de que no sigan envenenando, contaminando a los estadounidenses. Eso es lo que dice él. Después vimos lo que dijo Diosdado Cabello, de que él no, como quien dice, bueno, no es que estamos relajados, pero no creemos en nada, no creemos en nadie. Pero sí sabemos que hay una vendedera de humo, dijo Cabello, que le parecía una exageración por algunos comunicadores, algunos medios, palabras más, palabras menos, pero también apareció José Guerra. José Guerra dice que para él no está el escenario de una invasión a Venezuela y que además de eso, los medios estadounidenses, principalmente estadounidenses, están exagerando quizás la nota con el tema de la presunta agresión que podría estar sufriendo Venezuela por parte del territorio de los Estados Unidos. Esos son los planteamientos que tenemos, mi llave. A ver qué dices tú sobre esos temas. Claro, Naúl, parto de un principio. Todo país puede ser invadido. No existe ningún país en el mundo que se libre de esa posibilidad. ¿Qué marcaría la diferencia, la determinación del éxito? Pero cuando dice manera de invasión, o sea, invadiste con una acción rápida, por así decirlo, una piso estadounidense. O sea, el solo hecho de transgredir la frontera ya se puede considerar una invasión. Una forma de invasión, claro, okay. Por supuesto, y lo hicieron. Lo que pasa es que lo haces con técnicas o estrategias distintas a las que estamos acostumbrados a ver. Y hoy cuando, por ejemplo, Estados Unidos se involucra en la política externa esto es algo histórico también, en la política externa a través de la diplomacia, es una invasión, porque estás violando la soberanía de un país y la autodeterminación de los pueblos. Entonces, eso es una invasión. Ahora, una invasión armada, bueno, vamos a hablar de una invasión armada porque es el tema que está en estos momentos más en boga en nuestro país. Cualquier país también puede ser invadido a nivel de una manera armada. Ahora, el tema es que tengas éxito. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, la gente dice así, bueno, ¿quién va a invadir Estados Unidos? Bueno, si se pone de acuerdo China y Rusia lo hacen. Hoy en día sabemos que tienen tal nivel de desarrollo militar y armamentístico que pueden hacerlo. Insisto, habría que ver si tiene éxito. Pero lo puede hacer. O sea, hace 20 años atrás era inimaginable, al menos pensando que fuese a tener un resultado exitoso. Hoy en día sí. Entonces, si pudiera ser invadido Estados Unidos, si pudiera ser invadido China, si pudiera ser invadido Rusia, porque si bien son países poderosos, tú no sabes la alianza. ¿Cómo fue la Segunda Guerra Mundial? Fueron alianzas. ¿Cómo pudieron lograr vencer a Hitler? Oye, uniéndose Rusia, uniéndose Estados Unidos, uniéndose Gran Bretaña, uniéndose muchos países, y del otro lado tenías el mal llamado eje del mal, que era Japón, Italia y Alemania. Una alianza de superpotencias en ese momento. Exacto. Y eso ¿cómo hiciste la recuperación de Europa? Fue a través de una alianza, si no la logra. Y tú hablabas en estos días, en una de nuestras conversaciones,
sobre la verdad histórica del final de la Segunda Guerra Mundial, que se la llevó Estados Unidos gracias a Hollywood. A Hollywood, como si fuera ellos, no fueron los que terminaron la Segunda Guerra Mundial. Históricamente se sabe que fue Rusia, gracias a la entrada de la Unión Soviética a Berlín. Ya se estaban rindiendo los alemanes. Lo que hizo Estados Unidos fue simplemente dar el golpe a la mesa con un par de bombas que supuestamente cerraron. Es como cuando tú tienes un evento y que cierra el evento los fuegos artificiales. No, y sobre todo que ellos le terminaron de dar cierre a Japón, que todavía seguía en la lucha. Pero ya Alemania estaba, bueno, incluso ya habían tomado el Reichstag. Pero es que Japón nunca fue un enemigo importante en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos va y pelea, derrota al más pequeño, si se quiere ver de esa manera. Y lo hace con eso, con fuegos artificiales. Correcto. Y que la gente recuerde eso. A Japón lo que tenía era una posición estratégica importante para permitir atacar la parte del Pacífico en Estados Unidos. Una cabeza de playa. La cabeza de playa, exactamente. O sea, le ayudó a este eje a tener otro frente de batalla que los debilitó finalmente, porque no pudieron concentrarse, y Hitler fue muy ambicioso y quería abrir frentes y frentes y frentes. Y cuando se metió con el frente ruso, que sobre todo o de la Unión Soviética, cuando le tocó el invierno, fue donde que ese fue la gran arma secreta natural que tuvo Rusia toda su vida, que fue y todavía sigue siendo así. No es fácil meterle el pico a hoy Rusia o a la Unión Soviética. En aquel entonces no era fácil meterle el pico. Pero hablemos volvamos al caso Venezuela. Seguro. Cuando decimos si es posible, fíjate lo que te he dicho, lo que creen algunos, que no hay la cantidad de buques suficiente, no hay la cantidad de equipamiento, no hay el ánimo político en Estados Unidos para eso. Recordemos que el pueblo norteamericano no ha aprobado la mayoría, por decir el 95% de las agresiones que ha tenido Estados Unidos contra otro país. O sea, la base estadounidense, el pueblo estadounidense es enemigo de las invasiones, es enemigo de ocupar otra nación bajo la excusa que sea. Correcto. Solamente más o menos tuvieron una especie de aceptación, entre comillas, después del ataque de las Torres Gemelas. Correcto. Cuando se manipuló a la población diciéndole lo que había pasado en las Torres Gemelas y quién era presuntamente el culpable. Pero de resto la gente no lo aceptó. O sea, no hay condiciones. Y físicamente lo que se ve en el Caribe, según dicen los especialistas, no hay condiciones. Pero es posible, ya dijimos sí, es posible hacerlo, pero ¿qué ventaja le representaría a Estados Unidos el ataque a Venezuela? ¿Es cierto que solamente contra Venezuela o sería contra toda América Latina el ataque? Bueno, ok, te voy a responder de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Tú acabas de tocar un punto interesante que recientemente hizo referencias Mario Silva. Mario Silva en estos días dijo algo que me pareció muy sensato y tenía que ver con el hecho de que quien piense que lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela es algo exclusivo de dos países está completamente equivocado. Esto es un tema que es de supervivencia para los Estados Unidos, y no solamente para ellos, de paso, y que tiene que ver con todo el continente. O sea, Sudamérica es para el mundo, viene para su época. Es decir, los próximos años son de Sudamérica, son de Latinoamérica, son de Sudamérica. Bueno, Latinoamérica. Los próximos años, nuestra área geográfica se va a convertir en algo determinante para el mundo. Primero, por todos los recursos naturales que tiene y los que se están consiguiendo. ¿Ok? Luego, acaba de suceder algo en Europa que también pone la vista sobre América, especialmente América en general, pero ahorita están apuntando hacia Argentina, que es la derrota de Israel frente a Irán. Porque Israel se dio cuenta que tiene que irse de allá, simplemente porque está rodeado del enemigo. Y no venciste a uno solo de estos enemigos. Entonces ya, por ejemplo, Michelo, el comunicador argentino que está residiendo aquí en Venezuela, que no puede ir a su país, tiene problemas serios con Milei. Sí, casualmente estuve con él el sábado, estuvimos conversando de ese tema. Es un gran estudioso de todos estos asuntos que tienen que ver con el sionismo y ya ha denunciado cómo están trasladando
gente de Israel hacia la Patagonia, Argentina. O sea, es un hecho, no es que va a llegar, no, se han ido trasladando aviones hasta allá. Hay asentamiento. Hay asentamiento, claro, porque es que ellos ya no pueden seguir en esa zona. Ellos ya, con lo que acaba de pasar, lo perdieron. Okay. Entonces, nuestra región, rica en recursos además, virgen en muchísimos aspectos y en muchísimas zonas, es un polo atractivo para las que se consideraban los grandes países hegemónicos, el hegemón, como tú dijiste también el otro día. Entonces vienen temas delicados en ese sentido, porque todos los que se opongan a que eso se dé son enemigos. Ok, o sea que la alianza hoy de Argentina que tiene con Donald Trump, bueno, no de Argentina, del presidente Milei, porque una cosa son los pueblos, otra cosa son los gobiernos, una cosa es el Estado, otra cosa es que uno administra, en este caso es el gobierno. Podríamos estar en presencia entonces de que el gobierno de Milei pueda estar cambiando la retórica, o puede ser que favorezca el establecimiento de este asentamiento en región de la Patagonia, en territorio argentino. Es que además el sionismo está muy infiltrado en Argentina, no de ahorita. Acuérdate el famoso caso AMIA, aquel famoso centro de salud que era de judíos y fue implosionado. Argentina tiene una cultura de asentamiento de israelíes desde hace muchísimo tiempo. O sea, eso es algo que no es algo nuevo ni de ahorita. De hecho, me contaba Michelo que incluso consideran que está tan filtrado este tema, incluyendo el Mossad, de paso, en Argentina, que incluso está en el peronismo, que uno de los candidatos recientes del peronismo hacia la presidencia era de origen sefardí. Okay. Yo no soy profundo en esa parte de temas religiosos, los veo más desde el punto de vista político, pero evidentemente si sabemos y leemos un poquito, aunque todavía eso se siente mucho como historias de la cripta, los del Estado profundo en Estados Unidos y todo esto, esto está vinculado con fuentes de poder del sionismo. Okay. Que son la mano que mece la cuna en Estados Unidos, ¿no? Los grupos económicos, Rothschild. Exactamente. Me acuerdo, me traje a colación aquel recuerdo del Club de los Bilderberg, que quien tenga la oportunidad de leerlo, lo lea, lo revise, lo analice. Correcto. Porque es importante ese tema del Club de los Bilderberg. Mira, pero volver al tema Venezuela, ahora tú te metes en TikTok o en Instagram y consigues cualquier cantidad de información. No necesariamente tiene que ser cierta, fidedigna, pero siempre de comunicadores que están fuera del territorio venezolano, fuera de Venezuela, pero que están babeando, y eso sí tengo que decirlo con mucho dolor, babeando porque en Venezuela haya una carnicería, porque yo quiero analizar eso, de que un ataque contra Venezuela no es con rosas, no es con flores, tiene que haber sangre, tiene que haber muerte, y lo que hemos dicho en varias ocasiones, no es que las balas o las armas están teledirigidas. Ya tienen interpretado cuál es tu opinión política, si eres chavista o no eres chavista. Y solamente el blanco va a ser quien no sea chavista. Y de repente hay gente que se alarma al escuchar estos comentarios, pero es que esa es la verdad. Sí. O sea, una invasión no pasa por otra manera. Bueno, Venezuela tiene una migración de más de 7 millones y medio de habitantes. No son ni 12, ni 14, ni 10. 7 millones y medio aproximadamente. Migración que, por cierto, se frenó de una manera importante ya un poco después del COVID, ¿no? Eso hay que también establecerlo, porque hay unos manejos de números muy abstractos. Y se han regresado más de 3 millones. Okay. Es un punto importante. Pareciera que en una parte de esa población, y tú y yo hemos conversado mucho ese tema, de los que se han ido, hay un resentimiento o hay una manera de ver la vida de una forma muy particular. Pareciera que no tuvieran un sentimiento patrio, pareciera que no amaran al país, pareciera que vivieran la vida al estilo Eudomar Santos, como vaya viniendo vamos viendo, ¿no? Porque inmigrar es un acto de responsabilidad, de mucha responsabilidad. Ellos mismos dicen esas frases de ellos, que ellos tuvieron que huir de Venezuela. Cuando tú te vas con aceptando que estás huyendo, estás aceptando un nivel de cobardía. Y ya después lo que tú ves es como que pareciera que tratan de crear las excusas para que no te veas tan
tan correlón, ¿no? Tan de huida. Entonces, no, la dictadura, la imposibilidad, es verdad, Venezuela pasó por los momentos más difíciles de su historia republicana en los años que pasaron hace poco atrás. Pero también es cierto que nos quedamos 26 millones de venezolanos. Tú no puedes decir que los 26 millones de venezolanos que se quedaron son chavistas, porque además contradice lo que dice el discurso del machadismo de que son mayoría. Pero evidentemente, una parte muy importante de esos 26 millones que nos quedamos somos opositores. Entonces, ¿por qué nosotros sí pudimos? Porque tenemos una forma distinta de ver la vida, o creímos en futuro, o consideramos que el futuro lo hacemos nosotros. También algo que tú y yo conversábamos en uno de los programas anteriores. O sea, tú no puedes echarle la culpa a tus fallas, a tus defectos, a tus carencias, a tus limitaciones todo el tiempo a otro. El presidente de la Junta de Condominio, el profesor me raspó, a mí no me rasparon, etcétera, etcétera. Entonces, y eso es una de los que me llevan más a este tema. Lo que me va emplazando el tema político es, mira, vale, deja de excusarte de otros temas externos a tus propios temas. Ahora bien, yo no entiendo por qué ese deseo imperioso, al menos que sea por palangrismo, de poner a Venezuela en una posición tan difícil como pudiera ser una invasión, y que eso les dé, como tú acabas de decir, se les hace agua a la boca. Pero es que además, cuando tú pasas ese tema por una evaluación lógica y sencilla, tampoco es un tema tan fácil. Si bien es cierto, Venezuela es un país en todos los aspectos, militar, de desarrollo industrial, etcétera, mucho más pequeño, y pudiéramos decir más atrasado, entre comillas, que los Estados Unidos, tampoco es que es un hueso fácil de roer. O sea, Venezuela, y también hemos comentado en algunos momentos aquí ese tema, Venezuela tiene una posición armamentística en la región nada despreciable, es más bien yo diría que es envidiable. Nuestra Fuerza Aérea es la mejor Fuerza Aérea de la región, incluso comparada con la de Brasil, que es un monstruo. Las baterías antiaéreas venezolanas, yo no soy experto en la materia militar, pero siempre he sido bastante entusiasta, y leo y reviso y veo los programas en YouTube donde comparan los tipos de armas que tenemos nosotros con los de otros países, y revisa, porque YouTube a veces dice cualquiera hace un contenido en YouTube, entonces tienes que contrastar con otros informes o buscar fuentes serias. Y Venezuela no es que esté en pañales, o sea, Venezuela tiene en la región Venezuela está muy bien sentada, y lo dicen los mismos militares de otros países. A nivel de tierra, Venezuela tiene un posicionamiento en tanques nada despreciable. Primero, por los que se les compraron a Rusia, y segundo, por la modernización que han hecho de equipos viejos, porque esos son equipos que duran mucho tiempo, y si los mantienes y los modernizas, bueno, no son nada despreciables. Entonces, digamos, militarmente hablando, para hablar desde adentro de Venezuela, tú me has dicho, vamos adentro, si vamos a hablar del tema de Venezuela, no es un tema nada fácil. Por otro lado, tienes un ejército que pasó por una época bastante difícil, como todo el país, una época muy dura, pero que eso se ha venido superando. Y ahí sí te puedo decir, yo he estado presente en varios eventos y en varias conversaciones interesantes sobre el tema, y ya entiendo por qué desde afuera tratan muchísimo como de bajarle la sintonía o de tergiversar la información militar aquí. No, que en Venezuela eso no hay recursos, los militares están desmotivados, no tienen ni para los uniformes, etcétera, y no tienen idea de lo que están hablando. No tienen idea de lo que están hablando. Primero, que hay un apresto operacional, que es el nombre técnico que se le da a ese tema, que es impresionante. Es decir, entrenamiento. Ya hablé de las armas y municiones y equipos, pero el apresto de nuestra fuerza, más los entrenamientos que esa gente se le da. Preparación. Sí, señor. Y hay un detalle que además es de raíz. La izquierda tiene infiltrado la formación y los cuarteles en Venezuela de los años 60, y eso lo hizo Douglas Bravo. Quienes conocemos de política en Venezuela sabíamos que esa era la gran preocupación que tenía la llamada Cuarta República con las Fuerzas Armadas, y que devino en todo lo que se conoce con la llegada de Hugo Chávez. Eso no es algo que surgió de la noche a la mañana. Douglas Bravo, históricamente se sabe que Douglas Bravo, para los que no tienen clara el nombre, Douglas Bravo era uno de los hombres más fuertes de Bandera Roja, tenía
Douglas Bravo tenía dos centros importantes de formación, las Fuerzas Armadas y la Universidad Central de Venezuela. Es más, Douglas Bravo se permitía cederle líderes políticos formados en la universidad a la derecha, porque la derecha no tenía procesos buenos de formación. En cambio, la izquierda sí. Entonces yo me río un poco cuando dicen, no, los comunistas son ignorantes. No tienes idea de lo que estás diciendo, compadre. O sea, toda la vida formaron gente que te pueda considerar, que tú puedas considerar que el pensamiento de izquierda es de ignorante, esa es otra cosa. Pero no digas que es ignorante porque no tenga conocimientos. Sí, no, y lo que pasa es que uno ve en Instagram, y a veces, yo te he dicho fuera del aire, se lo he dicho a todas las personas que generan contenido, a veces engancharse a responderle a personas en Instagram o en TikTok, análisis que hacen, pasa por eso. Mira, si alguien se ha formado históricamente, y eso es indudable, es la gente de izquierda. Totalmente. O sea, porque algo esencial son las corrientes del pensamiento. Correcto. O sea, la humanidad se desarrolla sobre corrientes del pensamiento, no sobre Coelho, no sobre cositas de esas, no. Hay que aprender sobre corrientes del pensamiento, y de allí están los grandes tanques del pensamiento que manejan la economía en el mundo. De allí salen las personas que desarrollan ideas de pensamiento, y la izquierda es rica en eso es indudable. Que yo no esté de acuerdo con un pensamiento de una manera es otra cosa. Correcto. Que haya muchas personas de izquierda que se quedaron en la era de hielo, correcto, que se quedaron en la era cuaternaria, que no entienden que el socialismo no se puede aplicar como se pensó, correcto, el comunismo no se puede aplicar como se pensó, y que hay que irlo adaptando, como todo pasa en el planeta. O sea, tú te imaginas cualquier pensador de esto, pónselo al frente a TikTok o Instagram, por ejemplo, con las herramientas que hoy tiene. Es como que alguien me diga a mí, ¿tú te imaginas a Bolívar con una flota de aviones, buques y barcos de guerra? ¿Qué hubiese hecho Bolívar? La Patagonia fuera Argentina. La Patagonia fuera Venezuela. Son los análisis que hay que hacer del punto de vista del desarrollo de la idea del pensamiento. Ahora, cuando uno se pone a responder cosas como esta y no vas a la esencia de, es Venezuela, es tu territorio. O sea, ok, perfecto, lo que hemos analizado varias veces. Vienen los sujetos, entran a Venezuela, sacan a Maduro, ¿y a quién le van a entregar a Venezuela? A Delcy Rodríguez. Claro. Esa es la pregunta. ¿A quién le entregas Venezuela? Tienes que entregarle a Delcy Rodríguez. Porque ese es el asunto. O sea, bueno, ¿quién es el presidente después de Nicolás Maduro? El vicepresidente. Claro. ¿Quién es el presidente después de la vicepresidenta? El presidente de la Asamblea Nacional. Así es. A menos que tú vengas y digas, bueno, el gobierno en Venezuela va a hacer esto, que es lo que la gente no analiza. Porque cuando yo vengo y digo, bueno, que nos invadan, ok, ¿a quién te van a colocar de presidente? Ese punto está bien interesante. ¿A quién te van a colocar de gobernadores, de alcaldes? Son los análisis que hay que hacer. En la próxima parte vamos a meter eso también, porque hay que circunscribirlo en el tema de lo económico y lo cotidiano. Porque yo no entiendo personas que quieren ir a trabajar, que quieren progresar, que quieren prosperar, que quieren que la economía se dinamice, que quieren que se detenga la agresión en contra del Bolívar, la moneda venezolana, pero están pidiendo que haya invasiones y que el país no se le enfríe la cabeza para poder crear, para poder trabajar y para poder movilizarnos todos los días, sino que la gente vaya al trabajo, hoy es el día, hoy nos invaden, sí, hoy llegan, hoy caen las bombas, hoy empieza esto, se fue la luz, ya empezó, ay Dios mío, oye, por el amor de Cristo, vamos a hablar de eso en la próxima parte, de ese terrorismo que tenemos en Venezuela, el ataque psicológico que forma parte también de esta guerra de última generación. Ya venimos con mucho más a través de 105.1 FM, hoy con Manuel Brito, Epa mi llave, hablando de la situación en Venezuela, y es posible que nos invadan o no. Ya seguimos con más.